En 1982, los habitantes de Gejlaur, un pequeño pueblo al norte de la India, se encontraron con Dashrath Manjhi, un hombre de 48 años para ese entonces, con un camino terminado. Uno que sin maquinarias, dinero ni infraestructura, acortó el camino a la ciudad más cercana de 50 kilómetros a solo 5 kilómetros. Literalmente venció a una montaña con un cincel y un martillo, y todo para que nadie más en su aldea viviera la repetición de su tragedia. Porque 20 años antes, aquella aldea estaba casi completamente aislada del resto de la India, y la mayoría de sus habitantes tenían que trasladarse 55 kilómetros y la mayoría a pie, rodeando esa montaña entre su aldea y Warsingah, la ciudad más cercana, para poder acceder a mejores trabajos, escuelas y hospitales. En aquel entonces, Dashrath Manjhi era uno de esos habitantes que constantemente se trasladaba a aquella ciudad desde el pueblo para poder trabajar. La vida era dura, el sol áspero, pero el estómago no da derecho a réplicas, así que Dashrath tenía que trabajar como un hombre de familia. Pero un día del año 1960, su esposa, quien rodeaba la montaña para llevarle la comida hasta su trabajo, llegó con las manos vacías pero con el cuerpo muy lastimado por una caída. Viendo la escena de su esposa lastimada gravemente, Dashrath sintió que había tenido suficiente de casos como este, donde muchos de sus amigos de la aldea habían muerto por no haber podido tener acceso a un hospital, y que la mayoría, para cuando lograban rodear la montaña, ya era demasiado tarde. Cuando su esposa murió a causa de las heridas, las cuales no pudo tratar correctamente por no haber tenido acceso a médicos por la distancia entre la aldea y la ciudad, Dashrath vendió unas pocas cabras que eran su única propiedad, con lo que compró un cincel, un martillo y varias palancas. Con solo esas 3 herramientas y su voluntad humana, retó a la montaña que se cruzaba entre él y la otra ciudad. ¿Quién resistirá más? ¿Tu rigidez o mi determinación? Desde aquel día hasta 22 años después, en 1982, no dejó de picar un día la piedra de la montaña. Al principio seguía con su trabajo convencional y dedicaba las horas del sueño por las noches para su misión, pero luego se dio cuenta de que si efectivamente quería atravesar la montaña antes de morir, tenía que dedicar completamente toda su energía en eso. Entonces dejó su trabajo, y los vecinos de la aldea, al darse cuenta de que no era la locura de un hombre viudo que estaba sufriendo por la muerte de su esposa, sino que se trataba de un hombre determinado a mejorar la vida de sus compañeros, comenzaron a ofrecerle alimentos, por lo que Dashrath solo tuvo que preocuparse de evitarle el mismo destino de su esposa a otras personas. 22 años después, donde antes había una montaña, Dashrath lo convirtió en un sendero de 110 metros de largo y 10 metros de ancho. Un camino que no le sirvió para recuperar a su esposa, pero sí para perpetuar su memoria en cada vehículo, motocicleta y persona que pasara por allí, y que aún hoy, 19 años después de la muerte de aquel hombre, sigue salvando la vida de cientos de personas.